que me llama la atención porque Fidel al principio decía que no era No era comunista. comunista. Sí, exacto. Es una ironía al final. Mira, es como todo. O sea, realmente estas personas lo único que tienen que conseguir es quedarse en el poder. O sea, solamente eso. Su palabra lo único que tiene que garantizar es que lleguen al poder. El objetivo de cualquier persona de este tipo de materia, estos oradores de bajos principios, es llegar al poder. Una vez en el poder, ¿quién los quita? O sea, lo primero que hacen es unificar los poderes, Ujú. no ponen un solo poder, sea jurídico, judicial, económico, se hacen dueños de todo, nacionalizan empresas, toman al ejército y a la policía como aparatos represivos, solamente colocan en cargos políticos y de alto estatus a personas fieles a ellos, y una vez con esto, ya, ¿quién los quita? O sea, cuando yo tengo todos, las leyes me ayudan, tengo al ejército, tengo a la policía, tengo el sistema económico, te hago dependiente de mí, sea por medicina, sea por alimentos, sea por económico. O sea, tú dependes de mí para todo. Yo tengo el poder suficiente como para hacerte a ti hacer lo que yo quiera. Porque tengo el poder en mis manos de hacer tu vida un martirio, si así lo quisiera. Claro. Y entonces, principalmente, no dejar que la semilla de la rebelión germine. Una persona que hable es más que suficiente para que esa persona reciba las consecuencias de todo el aparato represivo. Así garantizas dos cosas. Eliminas por completo la semilla de la rebelión y Ujú. garantizas de que aquellos que la quieran desarrollar lo piensen más de una vez. ¿Qué piensa el cubano de Estados Unidos, Rafael? El cubano ve a Estados Unidos como la meta para todos sus problemas. O sea, hace mucho tiempo que el cubano dejó de pensar de que si el comunismo se acababa, todos sus problemas se resolverían. O sea, Ujú. los cubanos dicen, tenemos 1000 problemas, pero uno de esos problemas es el responsable de todos los demás. ¿Qué es? El comunismo. El comunismo. El comunismo. ¿Y ellos están seguros de eso? O Sí, sea, tienen esa conciencia de que el comunismo no es no, la ruta para la abundancia, no. Tristemente no. sino el capitalismo. Mira, te voy a explicar. El gobierno de Cuba tiene un mecanismo que es efectivo para mantener al cubano distraído. O sea, Cuba, vamos a decir que cada cubano tiene 1000 problemas. Tiene problemas con el agua, con la comida, con la electricidad, con diversos problemas. Entonces, de momento el cubano ya no aguanta más porque tiene demasiados problemas con el agua. Ya está al punto de explotar. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Va y resuelve el problema del agua. Él desvía lo que haya falta. Si hay que desviar recursos de la alimentación de otro lugar para garantizar que ya se acabe el problema con el agua, lo hace. Pero Mm. cuando resolvió el problema del agua, dejó desabastecido otras necesidades básicas, sea la electricidad, sea los alimentos. Entonces ya a ti no te molesta lo del agua. Ahora te molesta el alimento. Entonces el gobierno vuelve a hacer lo mismo. Quita recursos del agua también Claro. y vuelve a resolver. Y así te mantiene constante. Y ese siento yo, lo que nos están viendo hasta este punto, siento yo que ese es el principal problema con el comunismo, ¿no? Que es el que no Exacto. entiendo. ¿Cómo un poder, o sea, cómo el poder de la economía puede estar en manos del Estado, la cual es un grupo extremadamente pequeño de personas que tienen que regularizar, porque el comunismo también llama que tiene que tener precios fijos, Sí, ¿verdad? De los exacto. productos básicos, Ujú. la distribución de riqueza. Y pero después uno dice, ¿cómo? Aquí es donde me pierdo con eso, con el tema de precios fijos, por Sí, ejemplo. O sea, si yo soy ganadero, si yo tengo la producción de banano en un mercado libre, comercio, compra y venta, yo voy a crear suficiente producto para abastecer a mi demanda, ¿verdad? Si yo veo que la demanda no está ahí, Rafael, ¿qué hago? Paro la producción. No voy a producir más para poder dejarlo que se pierda. Eso hace la oferta y demanda. Yo paro producción porque no hay suficiente demanda. Si hay más demanda de banano, pues hago más banano. Pero si no, tengo que buscar otra cosa. Eso es lo que te da el mercado libre, ¿verdad? Compra y venta, demanda, oferta y demanda. capitalismo. Capitalismo. Mientras que si el gobierno me dice cuánto tengo que producir, a qué precio, estás totalmente cortando Estás matando el a la economía. sistema, la economía en Mira, sí. lo que sucede es lo siguiente. Ahora tú eres un inversor extranjero. Quieres abrir una cadena hotelera en Cuba. Vamos a poner este ejemplo. Cuando tú abres la cadena hotelera en Cuba, que vas a pagar el salario a tus propios trabajadores, el gobierno de Cuba te va a decir, no, págame a mí y yo le pago a los trabajadores. ¿Qué sucede con esto?
generaliza que las personas sigan siendo dependientes del gobierno de Cuba. O sea, el gobierno ve la economía no como algo que sea importante en el Estado, sino como un mecanismo de control. O sea, ¿para qué me interesa a mí lo que pueda llegar a tener mi gente si yo vivo como un rey? O sea, estas personas no sufren problemas económicos. Ellos han vendido el gobierno como han querido. Han Ujú, vendido la isla como han querido. O ujú, sea, ellos lo único que necesitan garantizar es seguir siendo millonarios. Si el país es próspero o no, no les interesa. Lo que les interesa es seguir teniendo vidas millonarias y teniendo control sobre el pueblo. Solamente eso. Entonces, ellos van a buscar todas las herramientas para que una persona que haga negocio en Cuba nunca les pueda hacer sombra. O ujú, sea, si tú fueras un magnate donde todo lo que es la cadena de cárnicos de Cuba dependiera de ti, ujú. eso los pondría a ellos en desventaja hacia ti, porque si tú quisieras, podría decir, yo cierro todo Claro, el suministro de carne y vas a tener problemas. Entonces el gobierno no quiere eso. claro. Pérdida de control. Exacto. El gobierno, todo, cada cosa que hace es con una sola cosa en mente, control. Nunca te va a permitir a nada ni a nadie que les pueda poner a ellos en una situación incómoda. Sí, Ellos, o sea, hay compañías de internet que han querido hacer negocios con Cuba. Ellos no quieren esas compañías. Quieren claro, su propio internet porque es un internet que controlan, claro. que pueden apagar, Claro, que del pueden... Estado. Exacto. Claro, claro, claro. Lo que me da mucha curiosidad también, que mientras leía el marxismo, el lenismo, ¿no? Que es lo que al final promociona lo que la ideología de Fidel, dice que el Estado, Sí. mira, dice el objetivo final de la teoría comunista, por lo menos en teoría, dice que es la desaparición del Estado cuando la sociedad alcance una etapa de abundancia. Yo me pregunto, ¿pero dónde ha sucedido eso en el mundo? Que si ves, al final los países que más han practicado el marxismo, tenés a China, gobernada por el Partido Comunista desde 1949, tenés a Cuba desde 1959, tenés a Laos, Partido Popular Revolucionario desde 1975, prácticamente 50 años, Vietnam, Partido Comunista de Vietnam desde 1976, otros 50 años prácticamente, y Corea del Norte, que ya vimos que tienen el poder absoluto desde la Claro. Segunda Guerra Mundial. No, 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 no. Mucho más para allá. Mucho antes, No, para allá, para allá. Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es de cuando la guerra de Corea. O sea, es otra historia diferente. porque eso viene de familia también, ¿no? Mira, casi todo lo que es el comunismo en sí. Vamos a empezar la raíz del comunismo. ¿Quién escribió el comunismo? O sea, ¿quién lo idealizó? Que yo sé que me ves así, como que yo sé que tú tienes mucho conocimiento, por Sí, eso quería traértelo. ¿Y sí. por qué me ves así? No, no, ¿Qué no, matiz no. quieres? Realmente, la historia del comunismo, vamos a centrarnos en eso. Ujú, ¿Quién redactó o quién lo idealizó? Que fue Carlos Marx. claro. Carlos Marx. Primero, si estudiamos un poco a fondo lo que es la figura de Carlos Marx, te das cuenta que este tipo era un holgazán. Una persona que dejó morir de hambre a sus hijos por no Ujú, querer trabajar. O sea, imagínate que yo soy una persona indigente y creo un libro que se llame ¿Cómo ser millonario? ¿Tú me lo comprarías? Yo digo algo en lo personal. Antes de comprar el producto, mira a su creador. ujú, Porque eso te va a dar a ti una idea de lo que tú estás comprando y lo que va a representar en sí. Entonces, una persona que es un indigente no puede decirte a ti cómo ser millonario. O sea, si tú sabes por qué no lo eres. Una persona que nunca ha tenido una novia no puede enseñarte a ti cómo seducir a una mujer. O sea, esto quiero decirlo porque si es una persona que vive de agregado en casa de un amigo, es un holgazán, es una persona que se niega a trabajar, ¿qué tipo de ideología política tú crees que este hombre está promocionando? O sea, primero mira quién es la persona que lo está escribiendo. ujú. Entonces, si vas a instaurar un sistema ideológico a base de lo que escribió una persona con estas características, entonces, ¿qué tú esperas sacar de aquí? Mm. Entonces, yo te digo, si estas personas supieran un poco de economía, un poco de lo que son interacciones sociales, un poco de lo que una nación necesita, o sea, un poco de ética, quizás, entonces no serían comunistas. El comunismo es el primer escalón que necesita cualquier persona del mundo para instaurar una dictadura. Instaura el comunismo y el Estado es tuyo.
porque prácticamente es un sistema social que garantiza, o sea, que tú te vuelvas intocable, Intocable. intocable, o sea. Entonces, estas personas no son comunistas, ellos realmente no les interesa ser comunistas, ellos no siguen para nada el comunismo, sino que lo utilizan como un método de control. O sea, es lo que garantiza de que ellos puedan hacer y deshacer en sus naciones, Perpetuarse en el en el poder. poder y cambiar las leyes a su gusto. O sea, eso no lo pueden hacer en el capitalismo, tienen que hacerlo en el comunismo. Cuando entra Fidel, hay un caos enorme en Cuba, ¿no? Por lo que entiendo, porque estaba Batista, que también fue Sí, presidente de manera arbitraria. realmente yo no te sé decir porque yo no viví en los tiempos de Batista. Y la historia que cuenta en Cuba es la historia que cuenta el gobierno de Cuba. O sea, ¿Qué cuentan en Cuba? ellos te ponen como esto es una etapa oscura en la que es una etapa oscura en lo que es el momento de Cuba en ese momento. Que te voy a decir que lo puedo creer, lo creo. Porque estábamos viviendo un momento casi oscuro en todo lo que es la Latinoamérica. En Chile tenían a Pinochet, en Cuba tenían a Fulgencio Batista. O Ujú, sea, no había un país de Latinoamérica que no tuviera un dictador en ese momento. ujú. Entonces sí, sí creo que sucedían estas cosas, que había masacres, había desapariciones, había arrestos arbitrarios, como ahora. O sea, ¿qué diferencia hubo de lo de antes a lo de ahora? Es casi lo mismo. Entonces, cuando llega Fidel al poder, él se vende como este mesías que viene a salvarnos. Correcto. Yo no voy a ser como Batista, yo voy a instaurar un sistema que garantice el bienestar de todos. Y sí, en parte sí lo hizo. No hay que tapar el sol con un dedo, sí lo hizo. O sea, ayudó a muchas personas, o eso cuentan, Hmm. o eso cuentan. En parte, lo que la historia te dice es que sí, él lo hizo. Simplemente que las personas lo que ignoran es con qué lo hizo. O sea, él nunca hizo un plan económico que garantizara que el dinero que entrara, vamos a hacer un plan como hizo Bukele, que Bukele invirtió 300 millones en criptomonedas y esos 300 los volvió 600 y de esos 300 ahora vamos a hacer nuevas reformas, vamos a hacer programas sociales, vamos a levantar la infraestructura del Estado. Fidel lo que hizo fue robar el dinero, o sea, todo lo que había en el Estado, nacionalizar empresas, tomar las arcas del gobierno y repartirlo entre la gente. La gente ignoraba, o sea, todos cogían el dinero, pero nadie se ponía a pensar, ¿y de dónde este hombre está sacando lo que nos está regalando? Hmm. Y entonces lo que puso fue al Estado comerse al Estado. O sea, una vez que estas cosas empezaron a acabarse, porque nada, no, si tú no produces y te comes todo lo que tienes tarde o temprano se va a acabar. Claro. Y entonces es cuando empezaron a surgir los problemas. Pero en ese momento ya llega Rusia. Unión Rusia Soviética. necesitaba un aliado lo más cerca posible de los Estados Estados Unidos. Unidos y Cuba era perfecta. Entonces Cuba empezó a ser mantenida por los rusos. Claro. Billones de dólares al año, ¿no? Sí, exacto. Los rusos daban De todo. recursos, de Fidel todo. estaba tranquilo porque los rusos prácticamente aportaban todo. Lo único que necesitaban era tener, aparte era la Guerra Fría. Los rusos necesitaban demostrar que el comunismo era bueno. Después de lo del muro de Berlín, que cuando cae el muro, las personas, nadie corrió para el sur, todo el mundo corrió para el norte, donde Ujú. estaban la parte de Berlín controlada por los norteamericanos. Entonces ellos necesitaban demostrar de que el comunismo era bueno, de que era favorable, y Cuba se volvió eso. O sea, un estado para demostrarle al mundo que el comunismo hacía progresar una isla. Sucede que se cae la Unión Soviética. Ujú. Cuando cae la Unión Soviética, entonces ahí sí se cae la máscara de lo que es el comunismo. Ujú. Ahí se vieron de todo, gente comiendo gatos, se vio las estafando con todo, los productos de escasez, y fue brutal. Una época empezó que era en el 94, una época donde prácticamente cualquier cosa era comida Hmm. y no había nada.